Vamos a hablar de epistaxis. Recordemos que la nariz tiene como peculiaridad que va a estar irrigada por ramas de la arteria carótida interna y ramas de la arteria carótida externa. De la interna vamos a tener a las dos arterias etmoidales y de la externa vamos a tener principalmente ramas de la esfenopalatina y de la facial a través de la labial. Recordemos que tenemos principalmente un plexo llamado de Kieselbach que va a estar formado por anastomosis de la etmoidal anterior, la esfenopalatina y la labial superior. Como el drenaje, también lo vamos a tener dividido en el drenaje que va hacia las porciones centrales, que son los senos venosos durales, y los que van a los plexos infratemporales a través del plexo pterigoideo. Y una pequeña cantidad va a drenar hacia la vena facial. Lo más importante probablemente sea hablar de etiología y luego del tratamiento. En cuanto a etiología, las causas pueden ser locales o sistémicas. Cuando hablamos de causas locales son todas las que ocurren dentro de la nariz, de las cuales la más frecuente en niños es el trauma digital. En adultos mayores es la resequedad, dada principalmente por rinitis crónica o por el uso de oxígeno suplementario. También tenemos inflamatorias o infecciosas, que se dan principalmente en infecciones de vías aéreas superiores, posquirúrgicas, neoplásicas, de las cuales son más frecuentes las causadas por tumores benignos que las causadas por tumores malignos. Sin embargo, hablando de pacientes masculinos pediátricos, siempre hay que descartar la presencia de un nasoangiofibroma. Estructurales, como desviaciones septales que producen también resequedad de la mucosa por flujo turbulento, y químicas por cambios en las cosas que pueden haber dentro de la nariz, como pueden ser cambios estacionales que se dan en invierno o también la presentación de algún tipo de irritante, como puede ser por ejemplo el cloro de las albercas. Dentro de las sistémicas vamos a encontrar hemofilias, enfermedad de von Willebrand, trombocitopenia, insuficiencia renal crónica, alcoholismo, AINES que pueden afectar la función plaquetaria, de los cuales obviamente el más importante es la aspirina, que en muchos pacientes de edad avanzada es parte de su tratamiento. Y finalmente está marcada con un asterisco la hipertensión por el detalle de que generalmente está asociada, pero no es la causa del sangrado. Aproximadamente el 60% de la población general va a presentar en algún momento una epistaxis. Sin embargo, menos del 10% va a buscar atención debido a que la mayoría son pequeñas y autolimitadas. Y hay dos picos en los cuales vamos a encontrar más estas epistaxis. La primera es entre los 3 y los 10 años, principalmente por trauma directo, trauma digital, y de los 50 a los 80 años por comorbilidades que requieran uso de oxígeno suplementario o, en su defecto, por la resequedad de rinitis crónica. Dentro de la evaluación va a ser importante, como con cualquier otra causa de sangrado, hacer un control ABC y una vez que veamos que eso está en orden, revisar las características del sangrado, solicitar estudios de laboratorio y dar primeros auxilios. Hay que establecer el origen del sangrado en primer lugar antes de detenerlo y finalmente tratar la causa. El origen del sangrado lo podemos dividir en dos, anterior y posterior. Los anteriores son aquellos que salen casi siempre del septum o de la cabeza del cornete inferior, principalmente en la zona del plexo de Kieselbach, que es septal. Y estos son aproximadamente el 90% de los sangrados. Ahí están marcados en esta imagen en un círculo verde. Y afortunadamente el menor porcentaje son sangrados posteriores. Estos van a estar dados por la arteria esfenopalatina que se encuentra en la zona posterior del cornete inferior y van a ser de un calibre mayor los vasos y por lo tanto van a ser sangrados que pueden poner en peligro la vida. Afortunadamente son los raros. Para hacer una exploración adecuada, lo primero es tener una rinoscopía anterior
a través de la cual vamos a poder hacer una succión adecuada. Vamos a poner un vasoconstrictor como la oximetazolina y vamos a aplicar anestesia tópica que nos permita hacer una revisión sin tanta molestia para el paciente. Esto nos va a permitir una visualización óptima. En los casos que se cuente con una endoscopia nasal, bueno, es la ideal. En esto se utiliza siempre un endoscopio rígido para poder con la otra mano hacer las maniobras para localizar y, si es posible, eliminar el sangrado. En esta imagen vemos cómo cuando hacemos una revisión, lo ideal no es asomarnos hacia el ojo del paciente, sino buscar el sangrado en el septum y la pared lateral en dirección del oído, debido a que el piso de la nariz, que corresponde también al paladar, tiene una forma descendente, es decir, hay que asomarnos profundo y hacia abajo. Lo más probable es que si el paciente no se encuentre en ese momento con una salida de sangre en agudo, porque nuestros primeros auxilios con oximetazolina en un taponcito mejoraron, lo que veamos es algo similar a esa imagen del lado izquierdo que corresponde al septum, que es un vasito, una cabeza de un vasito que en el momento no está sangrando. Cuando tenemos ese tipo de vasos que no están sangrando, lo ideal es realizar una cauterización, que puede ser química con nitrato de plata, que es lo que estamos viendo en los palillitos como hisopos del lado derecho. Puede ser eléctrica con un electrocauterio o láser si tenemos la posibilidad de un láser CO2 o un láser KTP, que son los que mejor nos van a permitir hacer este tipo de detalles. Y este tipo de tratamientos como la cauterización no están exentos de complicaciones. La principalmente de ella va a ser que las tres van a producir un poco de necrosis coagulativa del tejido. Ninguna va a parar sangrados abundantes y lo que vamos a encontrar es lesión de los nervios palatinos. Podemos tener lesión del conducto lacrimal si estamos haciendo aplicaciones laterales, y si por alguna razón tenemos sangrados bilaterales y cauterizamos ambos lados del septum, lo que vamos a conseguir es que tenga isquemia el cartílago septal y podemos producir perforaciones. Hay otros sangrados como este que se alcanza a ver, que va prácticamente de un lado a otro de la fosa nasal debido a la potencia del chorro, y cuando es así muchas veces no va a ser posible hacer una abolición del mismo en consultorio, y lo que vamos a lograr mejor es hacer un taponamiento nasal que nos permita detenerlo. Los taponamientos nasales los dividimos anteriores y posteriores, y de acuerdo a las características del material que pongamos en absorbibles y no absorbibles. También no están exentos de complicaciones, entre las cuales podemos tener necrosis, hipoxia o infección, de las cuales la infección es el más frecuente, y como un apartado especial de la infección, el síndrome de choque tóxico por estafilococo, que afortunadamente va a ser extremadamente raro. Sin embargo, esta presencia de estas últimas dos hace que cualquier tampón que se coloque en la nariz, además de permanecer en la menor cantidad de tiempo posible, debe de ir acompañado de tratamiento antibiótico preventivo. Lo ideal es que después de colocado el tapón, lo mínimo que debe de mantenerse son 12 horas, pero lo ideal es que se retire entre 3 a 5 días después. Este es un taponamiento formado de merocel, que el merocel es colágeno bovino. Sin embargo, tiene la característica de que va aplastado, y en el momento que entra en contacto con líquido, como la sangre, se infla, empujando las cosas que están alrededor y por lo tanto permitiendo que funcione aplastando el vaso y evitando su sangrado. Sin embargo, este tipo de taponamientos no se tienen en todas las circunstancias, y lo que sí vamos a tener es gasa. Para la colocación de la gasa generalmente utilizamos una bayoneta, una pinza de bayoneta, que nos va a permitir colocarlo de manera ordenada del piso hacia el techo de la nariz. En el momento en que ya no tenemos sangrado, podemos dejar de aplicar la gasa. La idea no es que quede hipóxica la nariz, sino simplemente hacer compresión directa sobre la zona del sangrado. También existen algunos métodos como este, en el cual lo que se mete es una serie de globos especializados que van a presionar las paredes en las zonas anterior y posterior. Esto es especialmente útil cuando estamos hablando de
sangrados posteriores. Esto es un Epistat. Y tenemos también la posibilidad de crear un taponamiento posterior si es necesario, utilizando una sonda de Foley. Normalmente se introduce por la fosa nasal y una vez que pasa a la nasofaringe se infla y se vuelve a retraer para que quede aplastando justamente la salida de la arteria esfenopalatina. Cuando se utiliza este tipo de taponamiento es importante recordar que traccionando la sonda se debe de colocar un taponamiento anterior y luego asegurar la sonda para que no vaya hacia atrás y vaya a poder poner en peligro la vida del paciente por obstrucción. Es importante mencionar que a diferencia de los taponamientos anteriores, los taponamientos posteriores están asociados a un incremento de la mortalidad y no por el sangrado, sino por el movimiento del taponamiento en sí, que puede dar obstrucción de la vía aérea. Cuando ninguna de estas es capaz de controlar el sangrado, tenemos como opción una embolización, que puede ser de la maxilar inferior o de la facial. Obviamente, cuando hablamos de carótida interna, por la posibilidad de producir EBCs no se deben de realizar. Y las complicaciones de este son que por puentes cruzados, por conexiones, podamos tener EBCs, que tengamos parálisis facial, ceguera o necrosis de tejidos blandos, por lo cual esto no es un tratamiento que se utiliza de primera instancia. También podemos ligar los vasos, que generalmente van a ser los más frecuentemente afectados, los vasos etmoidales, alguna rama de la facial y la esfenopalatina. Obviamente no se debe de ligar la carótida interna. Y las complicaciones que podemos tener con esto son sinusitis, parecias, cegueras y fístulas oroantrales, dependiendo de cuál sea el vaso que se esté sellando y cuál es su territorio de irrigación. Anteriormente esto se hacía a través de una incisión como la que vemos aquí, que se llama incisión de Lynch, para poder retraer la órbita de manera lateral, encontrar las arterias etmoidales antes de que entren a la cavidad nasal y posteriormente, una vez localizadas, hacer ligadura. También hay una manera de hacer esto a través de un abordaje al seno maxilar. Sin embargo, prácticamente la manera en que se hace actualmente es por ligadura endoscópica de la arteria esfenopalatina o espal. También se puede hacer ligadura de las arterias etmoidales a través de esto que es la endoscopía. Y realmente las complicaciones son mucho menores que cuando lo hacemos de otra manera. ¿Cuándo damos de alta al paciente? Pues prácticamente una vez que hayamos permitido la cicatrización, que hayamos mejorado las condiciones de la nariz y que hayamos controlado sus factores de riesgo. Si es necesario, se harán las interconsultas pertinentes para que lo valoren quien deba de ser, ya sea para control de la presión arterial o control de los factores de coagulación. Y generalmente, pues esto toma algunos días, lo cual nos va a permitir también retirar el taponamiento en un ambiente seguro, supervisado, permitir que el paciente se mueva ya sin taponamiento para ver que con los esfuerzos mínimos no vaya a tener un sangrado extra.